Ayer la opinión pública se conmovió y generó mucho debate entre la dirigencia política, lo que dijo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Lo que dijo es realmente espantoso. Es esto, escúchalo vos. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil. Bueno, es cierto que lo que dice es esencialmente despectivo, es horrible. Ayer lo pasamos al aire acá, un montón de gente nos escribió a este respecto, hubo debate en redes sociales. A ver, no solamente denota desprecio por los pobres, lo que dice Soledad Acuña, desprecio por los que viven en una villa, que muchos de ellos, los más chicos, son alumnos del sistema educativo que ella dirige. No solamente esto se concatena, además, con otros gestos de desprecio parecidos que ya había vertido ella misma, sino que además habla de su propia pereza, de su vagancia, porque ella dice, ya es tarde. Es como que dice, me rindo, no me voy a hacer cargo de esto. Bueno, eso es espantoso, es horrible. A los pibes y a las pibas siempre hay que ir a buscarlos, a llevarlos a la escuela. Porque, bueno, es una promesa de nuestra democracia, educar al soberano, desde hace un montón de años, desde Sarmiento, desde la ley 1420, desde que Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa. Todos los argentinos estamos comprometidos con esto, con que los chicos vayan a la escuela. Ahora, eso es lo que decimos, ¿no? Después está la realidad concreta, y la realidad concreta es que hubo una deserción masiva escolar a partir de la pandemia, y que todos esos pibes no volvieron a la escuela, y todas esas pibas tampoco. Entonces hay un problema real del cual tenemos que hablar, además de la bestialidad que dijo Soledad Acuña. Respecto de la bestialidad, un puntito más. Aun cuando estuvieran en el pasillo más recóndito de la villa, más peligrosa, aun cuando estuvieran en la circunstancia delictiva más ultrajante, lo tendría que ir a buscar la ministra de Educación para devolverlo al aula, a ese chico, a esa chica, y para que tenga oportunidades como todos los demás. Aun cuando estuviera revolviendo basura, aun cuando esté escabio en un pasillo, en cualquier lado, dado vuelta, lo tienen que ir a buscar. Mirá, en el gueto de Varsovia, me contaban mis abuelos, los judíos polacos vivían peor que en cualquier villa, en la peor de las favelas, de los cantegriles, de las tomas, de los asentamientos que tiene nuestra Latinoamérica. Era un lugar horrible, pero además en guerra. Y en el gueto de Varsovia se las arreglaban no solamente para darles clases a los chiquitos, con hambre, con bombas que caían alrededor, con enfermedades, con el terrible miedo de morir todo el tiempo, sino que también había teatro. Se las arreglaban para hacer obras de teatro y que hubiera algo parecido a una ventanita de cultura. Esto se puede ver también hoy, fíjate la paradoja, en los esfuerzos que hace el pueblo palestino para enseñarle también a sus pibitos y a sus pibitas entre las ruinas de las bombas israelíes y norteamericanas que le caen encima. Bueno, claro, cuando uno ve estos ejemplos, dice, ¿qué? ¿Se rinde tan fácil Soledad Acuña? Además de haber sido despectiva y además de tener una concepción clasista y discriminatoria. Y bueno, ahí le caen correctamente, me parece, Roberto Baradel, le caen correctamente todos los sindicalistas porteños, le cae correctamente todo el progresismo, todo el gobierno nacional y todo. Es la misma ministra que dijo que los docentes son mediocres, son vagos, son sobrepolitizados. Y es la fuerza política, la de Acuña, la que nos tiene acostumbrados a un desprecio feroz contra los pobres y sus circunstancias. Macri dijo, en su momento, cayeron en la escuela pública, respecto de los que fuimos a establecimientos educativos de gestión pública. Vidal en su momento habló de que vivir en la 21-24 rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro te hacía como, bueno, más proclive a aceptarlo y hacerte parte del mundo delictivo. Están absolutamente distanciados ellos de esa realidad social. Ahora bien, y déjenme decir algo incómodo,
Déjeme decir algo incómodo para el que está acostumbrado a escuchar ese lado de la grieta nada más. Después de 2 años de chicos abandonados y desconectados, porque nadie se ocupó de que tuvieran, por ejemplo, la conectividad para que las clases virtuales fueran tan fluidas como en los colegios privados o como en los colegios de gente de más dinero. ¿No es válido hacerse la pregunta por la deserción escolar? Y otra cosa más, también incómoda. ¿Tiene que ver solamente con el tono políticamente correcto con el cual se discuta esto o con el tono más progresista con el cual se aluda a la gente que vive en barrios pobres? ¿O tiene que ver con las condiciones en las cuales se vive en esos barrios pobres? Porque el problema de base no es que en la pandemia el delito fue más, más seductor para determinado sector social y entonces captó pibes para sacarlos de la escuela y sacarlos del sistema formal. No ese es el problema. El problema es que el sistema formal, el capitalismo, el mundo del trabajo, ofrece cada vez menos posibilidades. Y entonces esos pibes que ven que ya no solo sus padres no tuvieron trabajo en blanco y no tuvieron nunca un recibo de sueldo, cuando ven que ni siquiera nadie de los que conocen tuvieron nunca un trabajo en blanco o un recibo de sueldo, ¿qué seductora le puede resultar la escuela? ¿Qué interés puede llegar a tener en ir a terminar la primaria o después a terminar la secundaria? Mirá, un amigo, Hugo, que es docente además en barrios pobres, justamente estos barrios que desprecia Acuña de manera tan horrible, tan superficial, me decía, yo en los 90 empecé a ver el fenómeno del Poxirrán. Y en los 90 se vio mucho los pibes pegándosela con Poxirrán jodido en muchos barrios. Fíjate que eso en 2001-2002 se multiplicó con la crisis y después empezó a desaparecer. Y me decía, ¿sabes cuándo desapareció? No con el kirchnerismo. Cuando empezó a recuperarse la economía fuerte, en 2006, 2007, cuando ya estaba en marcha una cierta recuperación y cuando había una idea de futuro. De bueno, yo termino la escuela, después hago la escuela técnica o lo que sea, consigo un laburo y salgo de este quilombo y mejoro mi situación. Bueno, eso es lo que no hay hoy. Eso es lo que no hay hoy. Y eso, todos los progres que salieron a putearla a Soledad Acuña por la bestialidad que dijo, lo están ocultando. Y lo están ocultando porque creen que con solo hablar progre, con solo decir chicos y chicas, con solo decir que es una brutalidad lo que dijo Acuña, con solo decir que está mal ese desprecio, ellos van a cambiar en algo una realidad material que expulsa todo el tiempo. Y entonces es una respuesta muy hipócrita. Yo ayer los veía a todos los que dicen nunca es tarde, y pensaba, sí, es cierto, hay que hacer una gran campaña, no puede ser que Acuña siga siendo la ministra, tiene que renunciar, no puede ser. Y después me quedé pensando, pero pará, ¿qué hacen los otros? Porque ¿qué está bien, están yendo a buscar, ayer el ministro de Educación Nacional dio a conocer todos los pibes que volvieron a la escuela durante 2021, cómo reinstalaron el plan Conectar Igualdad, que el macrismo también rompió así de la noche a la mañana y diciendo que las compus eran caras, con un argumento absolutamente ridículo, porque era una política de Estado buenísima el Conectar Igualdad. Ahora, ¿qué hacen para que cambie la idea de futuro que se tiene en esos barrios que desprecia Acuña? Porque hoy es cierto que el narcotráfico campea ahí, no es mentira. Que ella lo diga brutalmente no quiere decir que no sea verdad. Y no quiere decir que el Paco, que entró después y que empezó a hacer mierda a los pibes de muchos barrios en la Argentina, hoy esté recontra full en esos lugares y no como alternativa de laburo, no como salida laboral, sino como único escape para la realidad de mierda que les toca vivir a los que están más abajo. Esos que están más abajo viven en barrios militarizados. Esos barrios que desprecia Soledad Acuña, de vuelta, son barrios donde la nación despliega también a la gendarmería y a la prefectura. Si vos vas caminando, como me pasó a mí muchas veces haciendo la peli que hicimos con César González, por el barrio Carlos Gardel, que ni siquiera es una villa ya, es un barrio, una villa urbanizada, un barrio urbanizado,
te van a frenar a cada rato los milicos, los de verde oliva camuflado, que son los gendarmes, los de la nación. Entonces, en esos barrios militarizados, ¿qué idea de futuro puede haber para que los pibes vuelvan a la escuela? Es cierto, Soledad Acuña lo dijo brutalmente. Es cierto, muestra una falta de empatía, una falta de criterio, una falta de formación también para encarar el que es su desafío principal, que es volver a llevar a los pibes a la escuela, que es pasmosa. Ahora, del otro lado, ¿qué están haciendo para que cambie esa realidad? ¿Realmente nunca es tarde para cambiarle la realidad material a un pibe que tiene que ir a la escuela? ¿O para algunos efectivamente ya fue tarde y ya pasó su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud y terminaron pagando por este juego de la silla en donde todos dicen que es la culpa del otro, pero donde hace 40 años los pobres cada vez son más pobres y escalonadamente cada crisis los deja peor que la anterior? Yo estoy horrorizado por lo que dijo Soledad Acuña, pero me parece que entre los que contestaron hay bastante hipocresía también.